Bueno, voy a hablar de los cínicos y de los estoicos. Voy a aclarar antes que yo agregué un dato en la neurociencia de hoy en día de los estoicos, sobre algo que hacían los estoicos, ¿no? Porque me pareció curioso y lo agregué, ¿no? Solo para agregar datos. Bueno, voy a hablar de los cínicos. ¿Quién o qué eran los cínicos, no? Bueno, los cínicos eran una... Bueno, se retiraba, no sabía nada, ¿no? Los cínicos eran unas personas, ¿no? Que llevan a cabo un tipo de filosofía que esta era bastante curiosa, ¿no? Porque eran totalmente desapegados de lo material. Al caso de que, por ejemplo, eh, el más conocido Diógenes el perro, se dice que, no sé, estaba tomando agua con un tipo de, como de vaso o algo así, en un río, lo cual después vio a un nene tomar con las manos el agua del río, ¿no? Entonces, lo que hizo Diógenes fue dejar el recipiente con el que él tomaba agua por ahí, simplemente ya está. Se dio cuenta que no lo necesitaba. Él decía que, al igual que los animales en la naturaleza, hay que vivir el día al día, ¿no? Como que simplemente no debería que preocuparse de lo que va a pasar mañana, ni de lo que pasó ayer, simplemente del hoy. Por eso salían a cazar o fijarse la comida del día a día, no es que tenían ya algo guardado en sí. Como decir, bueno, esto me lo guardo para mañana para comer. No, simplemente lo buscaban en el día, vivían el día al día, literalmente. Y algo que bastante las caracteriza es que criticaban la sociedad en sí. O sea, todo lo que hacía la sociedad, por ejemplo, no sé, las costumbres de que hay que estar perfumado, hoy en día no, lo que estar perfumado, bien vestido, todo eso lo criticaban, todas las costumbres, todo lo criticaban. Otra cosa, ¿no? Que dicen que ellos valoraban la experiencia, ¿no? El hecho y no la teoría. Tanto que una vez se cuenta que había varios filósofos discutiendo sobre si el movimiento realmente existía, lo cual un cínico lo escuchó, que estaba ahí, se levantó y simplemente se fue, demostrando que el movimiento realmente existe. Y, y aunque eran bastante, al menos Diógenes, era bastante como toca huevos, digamos, como medio rompeolas, ¿no? De cierta forma. Simplemente él no molestaba a nadie, él estaba ahí, aunque a veces hacía cosas medias, viste, como masturbarse en calles transitadas o cosas totalmente así, que capaz que a simple vista no es agradable ver, pero él estaba ahí, no hacía nada a nadie. Pero se dice que, por ejemplo, una vez Platón había dicho que el hombre es un bípedo sin plumas, ¿no? A lo que Diógenes agarró un gallo, le sacó todas las plumas, se lo llevó a donde estaba Platón y dijo: acá he traído a un hombre según la definición de Platón. Y obviamente, como haciéndole cagar, nada, no sé si sean ridículos, ¿no? Depende de qué punto lo mires, pero eh, medio, medio curioso la historia, ¿viste? Porque hijo de puta ah, agarró y le llevó un gallo todo desplumado a Platón diciendo que era un humano según la definición, ¿no? Que en parte, bueno, tiene razón, pero obviamente un humano es mucho más complejo que un gallo, ¿no? Bueno, después, otra cosa que tenían que ser totalmente atléticos, ¿no? Hacían ejercicio constantemente por dos o tres razones. Una que era porque tenían que salir a cazar la comida, ya que no había supermercado como hoy en día, o no como... Ah, sí, había comercio, ¿no? Pero eh, ellos, hasta donde yo sé, no robaban. Y después es que como estaban totalmente desapegados de lo material, por lo tanto no tenían ni abrigo, ni una casa, ni una cosa como tal. O sea, no es que tenían una casa donde digan, bueno, tengo una cama, tengo algo para mantenerme caliente, como puede ser una estufa, me sale, pero no me sale una fogata o algo de eso. Por ejemplo, Diógenes vivía en un barril. Entonces, si venía una lluvia o algo medio grosso, viste, como que tenía que estar en forma para que después no esté en gripe y tiraran cama 4 días. Bueno, voy a hablar de los estoicos.
Y ellos pensaban que la felicidad es el bien supremo del ser humano, o sea, como el último objetivo, ¿no? Y esto se consigue a través de la virtud. Ellos como que lo habían llamado de alguna forma como armonía con la voluntad divina, ¿no? Y ellos tenían una filosofía que me pareció bastante curiosa por una parte, ¿no? Que eran como decir que ellos todo lo que le pasaba en el exterior simplemente lo aceptaban tal cual es. Eh, Era como que no le implementaban ninguna emoción, al menos negativa, a las cosas que pasaban. O sea, simplemente creían que era parte del destino, por lo tanto no se esforzaban en cambiarlo, simplemente decían, bueno, eso está ahí y ya está. O sea, no voy a como hacerme mala leche por una formación o mala sangre para cambiarlo. Ahí está y ahí y simplemente es. Le querían sacar como provecho o una experiencia o un conocimiento a todas las situaciones que le pasaban. Entonces, cuando les pasaba algo que pensaban que era parte del destino, decían, bueno, a ver qué puedo aprender de esto, ¿no? Eh, que bueno, que está totalmente bien, ¿no? Porque alguien que sabe aprender de la situación de la vida va a estar mucho más adelante que si no lo haría, ¿no? Y algo que es totalmente diferente de los estoicos a los cínicos, que por ejemplo los cínicos eh, criticaban totalmente la sociedad, ¿no? Como mencioné, que la gente que se tiraba perfume y todo eso, como que las criticaban o no estaban tan de acuerdo. En cambio, los estoicos o los cínicos criticaban totalmente, desde eso hasta la política, todo. Pero en cambio, los estoicos pensaban que tenían que ser parte de la sociedad, o sea, de alguna forma sumar a la sociedad con buenas prácticas, haciendo política, cosas para bien, ¿no? Ellos siempre querían hacer el bien porque pensaban que una sola cosa depende de ellos, que es la voluntad de hacer el bien. Y uno de los estoicos más reconocidos es Marco Aurelio, que él había dicho algo como que alguien que de alguna forma deja el pasado o tiene un desapego hacia el pasado es un hombre sabio y virtuoso, ¿no? Y a lo mismo que el futuro, ya que dejando de preocuparse o de hacerse problema por el futuro, que es simplemente imaginación, podría llegar a ser sabio o virtuoso. Y algo que tuve que anotar sí o sí, porque esto ya me pareció loco, ¿no? Ah, no loco, pero me pareció curioso. Es que algo para hacer una práctica, ¿no? O justo pase un camión. Ellos hacían una práctica como para estar más preparado para esas situaciones en las cuales es difícil controlar, ¿no? Tanto a nivel emocional, ¿no? Porque hay veces que una situación te puede llegar a molestar o enojar lo suficiente como para sacarte de tu eje, ¿no? Natural. Que sería como la tranquilidad, la paz interior. Ellos lo que hacían era imaginarse desde un punto de vista observador, o sea, como un tercero, situaciones las cuales a ellos les parecía difíciles, ¿no? Eh, y cuando ellos hacían eso, después como por una formación mentalmente se preparaban para, para cuando pase realmente. Y esta práctica me pareció bastante curiosa porque estuve investigando y según la neurociencia descubrieron que cuando nosotros imaginamos se activan los mismos circuitos cerebrales que como si lo estuvieras haciendo. O sea, si vos estás imaginando que estás, no sé, no sé, surfeando, ya van a activar los mismos circuitos como si realmente lo estuvieras haciendo, ¿no? Circuitos cerebrales. Y, o sea, ¿qué significa esto? Significa que tu mente no diferencia entre lo que es imaginario y lo que es fantasía. Ah, lo mismo, ahí me confundí, loco. Eso es lo que estoy pensando. No diferencia entre lo que es fantasía o imaginario y lo que es verdad. Un ejemplo que vos podés hacer ahora, que yo justamente vi, leyendo esto para investigar los estoicos, era que si vos te imaginás exprimiendo un limón en tu boca,
vas a empezar a salivar, porque el cerebro no reconoce que es imaginación. Por lo tanto, activa los circuitos cerebrales para que empieces a salivar. O por ejemplo, una más fácil, ¿no? Que es un poco más vulgar, pero para que se den una idea, es lo mismo que si pensás en una fantasía sexual. De alguna forma vos te vas a excitar, pero vos sabés que es imaginación, pero conscientemente, ¿no? Pero inconscientemente no sabés que es, no reconoce el cerebro que es imaginación. Por lo tanto, va a mandar como un... Depende si sos hombre o mujer, no, pero de alguna manera vos te vas a excitar, por lo tanto, eh, ahí te vas a dar cuenta bueno, que los estoicos de alguna forma habían hecho una práctica, ¿no? O hacían prácticas, lo cual hoy en día está respaldado por la neurociencia, ¿no? Que, porque ellos agarraban, ¿no? Imaginaban situaciones el cual lo miraban como observador o como un tercero, por lo tanto estaban totalmente tranquilos porque de alguna forma se mentalizaban que era parte del destino y no tenían que tener ningún tipo de emoción, y cuando realmente pasaba eso, ellos estaban totalmente ya preparados. O sea, un paso adelante que los que antes que no lo hacían. Así que nada, solo una breve introducción y es muy muy breve, pero, pero bueno, solo para compartir.